En esta sesión estudiamos la homilía de San José María pronunciada en la Navidad de 1970 sobre el matrimonio vocación cristiana, para redescubrir en qué consiste vivir el amor en el matrimonio y la familia en la perspectiva cristiana. Como veremos, mantiene una gran actualidad, también desde los desarrollos de la teología y de las ciencias. El texto tiene tres partes: una introducción, una exposición sobre la vocación matrimonial entendida como santificación del amor humano, y una parte final sobre la misión del matrimonio en el horizonte de la familia. Nosotros seguimos esta misma distribución. Por tanto, comenzamos con la introducción. Con su título, El matrimonio vocación cristiana, San José María enseñaba algo que 50 años después sigue siendo revolucionario. Atención, porque esto significa, ante todo, que para los esposos cristianos no hay santidad posible sin cuidar y mejorar cada día en su amor y relaciones mutuas. Cristo ha querido iluminar y vivificar estas relaciones con el sacramento del matrimonio, como camino para alcanzar la plenitud del amor a Dios y a los demás. También el celibato es un camino, en cierto sentido, más directo hacia la plenitud del amor, para aquellos que reciben ese don y corresponden a él. Bueno, a continuación se nos invita a dirigir dos miradas sobre el matrimonio, justo debajo del título. Una primera mirada, el matrimonio cristiano contemplado en su misterio. San José María nos invita a contemplar las escenas de la Sagrada Familia en Belén y en Nazaret, y aquí podemos fijarnos en dos significados. Primero, un hecho, que Dios ha querido hacerse carne en la vida de los hombres, por nuestra salvación, como decimos en el credo. Segundo, el cómo se ha hecho, el cómo, a través de una familia y de su existencia sencilla y corriente, la mayor parte de los días, del afecto mutuo, del trabajo y de las relaciones con los demás, de la vida corriente. Tal es el proyecto cristiano del amor matrimonial, en el que los esposos se comprometen con sus imperfecciones, todos las tenemos, y límites, pero al mismo tiempo seguros de que la gracia de Dios no va a faltar ningún día de su vida, tanto para crecer en su amor mutuo como para la educación de sus hijos. Como primera conclusión podríamos decir: para los esposos, el camino humano del matrimonio y de la familia es, al mismo tiempo, su camino divino. Segunda mirada, identidad y dinámica de la vida matrimonial, ¿no? Dando un segundo paso, San José María profundiza en cómo es el matrimonio cristiano. Se trata, como dice San Pablo, de un sacramento grande en cuanto signo e instrumento del amor entre Cristo y la Iglesia. Ahí está el fundamento y la raíz de su vocación y misión. Las relaciones conyugales, familiares, entran en la materia del matrimonio cristiano. Y lo que da a esa materia su forma interior, es decir, su unidad, su vida, es la gracia de Dios. La acción del Espíritu Santo, que viene como de un bing bang, de ese momento inicial del sacramento que recibieron los esposos en el día de su boda, y que sigue actuando hasta la muerte, haciendo de su vida un andar divino en la tierra. Todo esto lo hizo posible Jesús con su presencia en las bodas de Caná, cuando, a ruegos de su madre, convirtió aquellos 600 litros de agua en vino de gran calidad. Era la prefiguración de esa vida divina que viene a la humanidad como fruto de su misterio pascual, de su muerte y resurrección. Ese misterio que se actualiza en la Eucaristía. Entonces, la conversión del agua en vino era una manera de revelar y hacer posible también ese milagro que el matrimonio y la familia cristiana están llamados a hacer: iluminar y dar vida al mundo a través de la existencia cotidiana, de las tareas y virtudes del hogar. Todo eso, y puede ser otra conclusión de nuestra reflexión, es realmente posible con la luz y la fuerza de la gracia divina, con la vida de Cristo que se nos da en la Eucaristía, por la acción del Espíritu Santo. Pasamos ya a la vocación matrimonial, santificación del amor humano. Profundizamos ahora en la estructura del amor matrimonial cristiano y en su santidad, sacramentalidad y espiritualidad. Aquí daremos también dos pasos.
Un primer paso, lo que llamamos la estructura, o se podría llamar la estructura del amor matrimonial en los cristianos. El núcleo de la vocación matrimonial es la santidad en el amor humano conyugal. El matrimonio, explica San José María, con el Evangelio y con toda la tradición cristiana, pues es un sacramento que hace de dos cuerpos una sola carne, ¿no? Y es una manera de sintetizar lo que llamábamos antes la materia del sacramento, ¿no? Es decir, las relaciones, una sola carne, las relaciones entre los esposos y todo lo que de ahí brota. Esta materia podemos verla estructurada en su núcleo por 4 elementos. Primero, una unión corporal, llamada a expresar, consumar y desplegar esa comunión o vínculo entre los cónyuges. 2, un acto espiritual, claro, el acto del amor. Al mismo tiempo, 3, esa unión y ese acto están abiertos a la transmisión de la vida, a lo que llamamos, con palabra significativa, procreación. 4, esto a su vez hace posible que la Iglesia crezca y permanezca por el aumento del número de los hijos. Cabría preguntarse entonces qué añade, si se puede hablar así, el sacramento del amor humano del matrimonio, al matrimonio, que añade el sacramento al matrimonio como institución natural. Y lo dice enseguida San José María. Dios nos ha amado y nos invita a amar y amar a los demás con la verdad y con la autenticidad con que Él nos ama, con su mismo amor. En otras palabras, en el matrimonio, el amor de Dios impulsa, no como un añadido externo, sino desde dentro del mismo amor matrimonial, una doble referencia hacia Dios. La de cada uno de los esposos, porque la santidad personal sigue siendo el horizonte de la vocación matrimonial, como lo es de toda vocación cristiana, y al mismo tiempo la referencia a Dios de la unión de los esposos, como imagen de la comunión de amor que se da en la Trinidad y como sacramento del amor entre Cristo y la Iglesia. Un segundo paso, santidad, sacramentalidad y espiritualidad del matrimonio, entrega y castidad. Hemos hablado ya de la santidad y de la sacramentalidad del matrimonio. Demos ahora un paso más en dirección a la espiritualidad, es decir, la vida espiritual en el matrimonio. Esto requiere preguntarse cómo se armonizan en el proyecto divino esas dos imágenes o caminos que acabamos de mencionar, es decir, por una parte el de cada uno de los esposos y por otra parte el de su unión. En realidad, a partir del día en que se casan, esos dos caminos se entrecruzan para formar un solo camino. De modo que el camino hacia Dios de cada uno de los esposos, también decía San José María, tiene el nombre del otro esposo. La santidad personal de cada uno pasa por la santidad de su matrimonio y viceversa. San José María señala aquí dos condiciones para todo ello: la entrega de sí mismos y la castidad. Hoy podríamos llamarla el dominio de sí mismos. Primero, la entrega de sí mismos, ¿no? Las bodas no son el final, sino el principio de la travesía y de la aventura del amor. La fenomenología y la psicología describen las dificultades y los peligros de las crisis matrimoniales, ¿no? Al menos el posible desánimo y el predominio de una visión puramente terrena. Como explica Gustave Thibon, el amor matrimonial ha de pasar por diversas etapas. Una primera, lo que llama la efervescencia del amor, con su gran parte del espejismo, ¿no? Del enamoramiento romántico, ¿no? Una segunda es la aridez o sequedad afectiva, que comporta el descubrimiento de la realidad, de las imperfecciones del otro y de las propias, ¿no? Y si esta segunda etapa se supera, es decir, si el amor no muere o languidece en una simbiosis de egoísmos, ¿no?, entonces se llega a una tercera parte, a una tercera etapa, que se puede llamar la transfiguración o la purificación del amor. Otro autor, en sus lecciones sobre psicología y vida espiritual, don Joan Battista Torelló, dice que en esa primera etapa del enamoramiento ha de dar paso a la purificación, efectivamente, de los egoísmos personales, a los perdones recíprocos, a la fidelidad creativa que sabe encontrar en medio de los días grises, de las alegrías y las penas, de la salud y de la enfermedad, recursos para fortalecer y acrecentar el amor mutuo. Entonces, la etapa que Thibon llama, tomándolo de los autores espirituales, de la aridez o de la noche de los sentidos, es la necesaria oportunidad
para que se manifiesten la luz y la fuerza de vida divina que vienen por el sacramento. Y así la unión de los cónyuges se renueve, sobre todo gracias a la comunión eucarística y la confesión frecuente. Así es posible que su amor alcance esa promesa de plenitud y de eternidad que contenía desde el principio. Pues, en efecto, como recuerda San José María, pues recordamos, ¿no? Solo quien se olvida de sí y se entrega a Dios y a los demás, también en el matrimonio, puede ser dichoso en la tierra, con una felicidad que es limitada, pero es preparación y es anticipo del cielo, ¿no? Y todo esto en el matrimonio pues requiere tener en cuenta, además, el modo distinto y complementario de ser y de sentir que tiene el varón y la mujer. Entonces, para que la entrega de sí mismos pueda convertirse en ese amor eterno, fuerte, fecundo como la vida divina, es necesaria otra condición, la castidad, le he llamado dominio de sí mismos, ¿no? Porque, en efecto, para entregarse, primero hay que poseerse. Primero, hay que dominarse a sí mismo, pero atención, no poseerse a uno mismo como una especie de dominador tirano, sino como hijos que todo lo que tienen lo reconocen como venido de Dios Padre. De ahí la importancia de redescubrir la filiación divina como raíz también de la vida matrimonial. En lo que se refiere al apetito sexual, tanto cada uno de los esposos como en su unión mutua, han de saber integrarlo y ofrecerlo como culto espiritual, según dice San Pablo en la carta a los Romanos 12:1, ¿no? Que es lo propio de quien se identifica con el sacerdocio de Cristo. Y que San José María alude a esto en otros lugares, hablando del alma sacerdotal de los cristianos, ¿no? Y por eso dice aquí que la castidad matrimonial no es simple continencia, sino virtud de quienes ponen a Dios como raíz y meta, como testigo, como motivo, es decir, razón, impulso de su amor, como Tobías y Sara, ¿no? De ahí surge esa virtud capaz de renovar y rejuvenecer continuamente el amor, ¿no? El dominio de sí mismos, ¿no? Y de esta manera se aprende la generosidad de estar dispuesto a amar más de lo que uno se cree capaz y a dar más de lo que uno recibe. No, esto son palabras mayores, es la generosidad, ¿no? Y así las relaciones sexuales se hacen humanamente dignas y por tanto abiertas a la fecundidad. Y eso es lo que también se lleva después a la vida matrimonial y familiar y lo que hace de ella como un sacramento extendido del amor divino por sus criaturas. Con todo sentido teológico comparaba San José María el lecho matrimonial a un altar. Y cabe evocar aquí también que el dormitorio de muchos matrimonios cristianos tradicionales estaba presidido por una cruz. Es decir, en su misterio pascual, Cristo ilumina y fortalece definitivamente el amor matrimonial. Y esta luz y esta fuerza siguen operativas en la vida matrimonial y familiar, sobre todo gracias a la Eucaristía. Pasemos a la misión del matrimonio en el horizonte de la familia, la última parte, más breve, que se titula Hogares luminosos y alegres. Y presenta la figura de la familia y del hogar cristianos pues precisamente como fruto de la santificación del matrimonio. El texto hace un inciso aquí acerca de los matrimonios a quienes Dios no concede hijos, llamándoles entonces, dice, pues a otros servicios, a otras tareas en beneficio de otras personas, ¿no? Entonces se trata, pues diríamos, siguiendo el hilo de nuestros argumentos, de otra forma de ese culto espiritual que Dios pide a esos matrimonios, ¿no? Sin dejar de darles señales del modo en que han de ejercerlo para gloria de Dios y servicio de los demás, ¿no? En la misión de los padres y madres, San José María destaca 3 puntos. La educación de los hijos, el testimonio que han de darles y, como consecuencia, los frutos de luz y de vida y alegría que supone la familia cristiana para la sociedad, para la Iglesia y para el mundo. Hablemos un momento de la educación de los hijos. La responsabilidad educativa de los padres hacia los hijos exige de ellos virtudes. Antes hablábamos de las virtudes dentro del matrimonio, ahora hablamos en relación con los hijos, ¿no? San José María subraya algunas virtudes humanas como representantes de las demás o también íntimamente conectadas, ¿no? La comprensión, la prudencia, saber enseñar, saber querer, poner empeño en dar buen ejemplo. En las antípodas de la imposición y de la violencia,
propone como síntesis el modelo de la amistad y señala cómo la conexión entre esas virtudes viene por la línea de la sabiduría. La comprensión se facilita desde el trato personal con Dios. Es en la oración y en la contemplación de Jesús y de su vida donde mejor percibimos que Dios es el que verdaderamente comprende, sin esfuerzo por hacerlo, porque nos ha creado. Y Dios es amor, ¿eh? O sea, que es el amor de Dios el que nos ha dado la libertad, a imagen y semejanza suya, el que nos ayuda a comprender. En el caso de Dios, claro, su comprensión no sigue al ser de las cosas, sino que lo funda, ¿no? El amor facilita la comprensión, como expresaba San José María con aquella anécdota de la madre que cuando las visitas se asombran de que el niño hurgue su nariz, ¿no? Comienza, es que va a ser investigador, ¿no? Hablando de la comprensión en el matrimonio y la familia, dice Guardini que sería un verdadero matrimonio, y lo mismo valdría para los hijos, si cada uno se encontrase a sí mismo con la confianza de lo que puede llegar a ser en la mirada y en la sabiduría de los otros. ¿Por qué? Porque el amor efectivamente es el que ve las posibilidades que duermen en el otro. San José María insiste en que los padres han de encontrar el tiempo para estar con sus hijos y conocerles con el fin de comprenderles. Y eso es más importante que el negocio, que el trabajo y que el descanso. De esa manera se puede llegar a ejercitar con ellos y también enseñarles a ejercitarlo el discernimiento de la voluntad de Dios en todas las acciones y el amor a la libertad. Vamos a hablar del segundo y tercer puntos, ¿no? El testimonio y después la luz y la alegría como frutos, ¿no? Los padres deben dar a los hijos testimonio. ¿Testimonio de qué? Entonces, dice San José María, pues testimonio de ese valor y sentido de la vida hecho carne, encarnado en una existencia concreta de su familia, ¿no? Confirmado también en las diversas circunstancias y situaciones por las que se va pasando a lo largo de los años. Y San José María no duda en calificar a los hogares de los matrimonios cristianos como luminosos y alegres, porque dice que en cada familia auténticamente cristiana pues se reproduce de algún modo el misterio de la Iglesia entera, que ha sido escogida por Dios, familia de Dios, ¿no? Escogida por Dios, enviada como guía del mundo. Aquí tenemos la referencia importante, recíproca, entre la familia, que es iglesia doméstica, iglesia del hogar, y la iglesia que es familia de familias. Entonces, todos los cristianos, concluye San José María, también en relación con la iglesia, somos elegidos por Dios, ¿no? Para dar testimonio de Jesucristo y llevar a quienes nos rodean la alegría de saberse hijos de Dios. Aquí retomamos el tema de la filiación divina, ¿no? Para llevar esa alegría de saberse hijos de Dios a pesar de nuestros errores y procurando pues, luchar contra esos defectos, ¿no? Por eso propone, subrayando de nuevo el objetivo principal de su homilía, que está en el título, que el sentido vocacional del matrimonio no falte nunca, tanto en la catequesis y en la predicación, como en la conciencia de aquellos a quienes Dios quiere en el camino matrimonial, porque están verdaderamente, realmente llamados a incorporarse en esos designios divinos de la salvación de todos los hombres. Vamos a hacer unas conclusiones breves, retomando las cosas que hemos ido diciendo, en unos puntos. 1. Para los esposos el camino humano del matrimonio y de la familia es al mismo tiempo su camino divino. 2. El proyecto del matrimonio cristiano es alcanzable por la acción del Espíritu Santo y de la gracia. 3. El amor de Dios ilumina y vivifica, da vida desde dentro al amor de los esposos, para que vivan su vocación y misión. 4. La donación o entrega de sí mismos requiere el dominio de sí mismos, configurado o ofrecido por amor a Dios y a los demás en torno a la Eucaristía, gracias a la Eucaristía. Y 5, la educación de los hijos sobre la base del testimonio de los padres es garantía de luz y alegría para la Iglesia y el mundo.